creo que el común denominador en cualquier negocio, por más chico o grande que sea, es números. Es el tema de los números, revisar números, aprender de números. Y se volvían a parar y se volvían a caer y se volvían a parar. Gente que había empezado en nada y tenía ahora mega negocios. Era un sueño, una visión. Yo creo que el aprendizaje más grande que tuve en general en todo este proceso fue el ver cómo gente que probablemente también se aventuró y la hizo, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Siempre decía, como te dije en un momento, yo veía gente que la podía haber hecho y le dije, ¿por qué yo no la puedo hacer? ¿No? O sea, tengo todo para poder hacerla, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es John René. Bienvenidos a otro podcast más de speedclicks.com. Y hoy estoy muy feliz y agradecido porque tenemos a un invitado especial. Él es Diego Caravedo, un peruano con mucha experiencia profesional en finanzas y emprendimientos. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, John? ¿Cómo estás? Nada, antes que nada, bueno, agradecerte la invitación, la consideración bueno, esperar un poquito, ahora que conversamos, aportarte algo de contenido, sobre todo para la gente que te está siguiendo en las redes, ¿no? Todos estos años, Diego, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué te animó a seguir el mundo del emprendimiento y las finanzas? Del mundo publicitario. Empecé a trabajar en publicidad, de hecho, en una agencia de publicidad. Mi primer trabajo, digamos, fue en una agencia de publicidad donde pasé por diferentes áreas de la empresa. Una de ellas era la parte de producción, que era la que tenía, digamos, la relación más directa con el tema de la realización. Estuve ahí algunos años hasta que cuando me toca trabajar en un área que es el área de cuentas, que es la relación con los clientes, es donde un cliente me jala a trabajar con ellos, al tema de marketing, ¿no? Una empresa nueva que estaba abriendo operaciones en Perú en ese momento. Estoy hablándote de finales de los años 90, año 99. eh, y ahí pasó, digamos, en el cambio de milenio, arranco a trabajar en esta empresa, en el tema de marketing. O sea, paso de la publicidad al marketing, ¿no? Que están muy relacionados directamente, pero bueno, ahí paso a trabajar como jefe de publicidad y marketing de esta compañía. Y ahí es donde incluso empiezo a tener experiencia internacional, porque esta compañía, luego de estar posicionada en Perú, era una compañía de origen chileno que estaba posicionada en Perú y luego apertura en operaciones en Ecuador. Entonces, así es como cambio mi rumbo de la publicidad al marketing. Y ahí me toca hacer una maestría en marketing, digamos, por un tema de curiosidad personal. Me meto a estudiar a una escuela de negocios en Perú, que tenía en ese momento una doble certificación. Y después del tema de marketing, como te comenté, algunos años después, eh, cuando uno ya profesionalmente siente que ya no tiene, digamos, a dónde más escalar, es donde, ya está hablando ya del año 2005, es donde salgo de trabajar, dejo de trabajar en esta compañía y ahí es donde empiezo a emprender, ¿no? Ahí es donde realmente, en ese momento que tenía esa transición, porque salí del trabajo sin nada, en realidad dejé de trabajar de la noche a la mañana y esto ha sido más o menos en el año 2005. Ahí es donde realmente entro al mundo del emprendimiento, por vocación, porque sí tenía este bicho de sentirme empresario, ¿no? Veía en ese momento que había conocido en estos años trabajando en esta compañía que estaba relacionada al mundo de la construcción, había conocido a muchos emprendedores y a muchos empresarios, ¿no? Muchos sobre todo en el rubro carpintero, ¿no? Gente, para quienes conocen y están familiarizados con el rubro, pues, ¿no? Me tocó, pues, viajar por todo el Perú conociendo, pues, gente en el rubro carpintero en la época de donde empezó el boom de la construcción en el Perú. Y obviamente, pues, te conocía gente, pues, en Vía El Salvador, ¿no? Vía María del Triunfo, en Lima Norte, Lima Este, San Juan del Urigancho y todo. Y la verdad es que veía, gente empresaria muy pujante que la verdad que, como se dice, la había hecho, ¿no? La había hecho, con ganas, a punta de esfuerzo, dedicación, sacrificio. Y entonces de ahí fue como que un poco el primer chispazo, decir, oye, o sea, sí, pues yo creo que también hay que intentar emprender, ¿no? En algún momento yo en mis redes había compartido un poco el origen de dónde nace mi vena emprendedora, ¿no? Yo comentaba en algún momento que mi abuelo, el papá de mi mamá, había sido emprendedor. Mis dos abuelos realmente, pero lo que pasa es que mi otro abuelo había sido psiquiatra. Entonces, como médico, por default, digamos, por defecto, tenía que ser este emprendedor.
pero mi abuelo materno, digamos, era como que siempre mi hoja de ruta, ¿no? Para mí él había sido, después de haber pasado de ser marino de guerra y haberse metido al mundo del emprendimiento, y haber tenido mucho éxito en el mundo del emprendimiento y en el mundo financiero, para mí ese era mi referente, ¿no? Era como que mi hoja de ruta, ¿no? Y eso era por ahí nace un poco mi vena emprendedora en ese momento, ¿no? A lo largo de tu carrera, Diego, has podido ver a muchos emprendedores, te has visto inspirado por tu abuelo, como dices, por un familiar. Para ti, ¿cuál ha sido la historia o emprendimiento que has podido ver a lo largo de estos años y cuál ha sido la historia que más te ha impresionado y cuál te ha sido la que más te ha impulsado a seguir este camino del emprendimiento, Diego? Mira, yo, si bien empecé el emprendimiento a inicios digamos, a mediados del año 2005, como te comenté, algo que te dije también es que muchas veces uno tiene las ganas de emprender. Uno tiene siempre, sale, ¿no? Sale y dice, yo quiero emprender, sobre todo ahora, ¿no? Los chicos ahora que dicen, todo el mundo quiere ser pues emprendedor, todo el mundo tiene esta visión de emprender y todo, y es Claro. bacán, súper bacán. De hecho, es lo que se debería de seguir fomentando siempre en general en el mundo, pero muchas veces el emprendimiento tiene que ir con experiencia previa, ¿no? ¿Sabes? Con conocimiento, con experiencia y sobre todo con una especie de hoja de ruta. Y es lo que a mí me faltó. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque evidentemente en mi vida profesional he tenido muchos emprendimientos y también mucho aprendizaje, porque obviamente cuando empiezas a meterte estas cosas también te caes, y cuando te caes lo que te toca es regresar al mundo corporativo, ¿no? Volver a ser dependiente. Y te contaba todo esto porque a mí me tocaba pues regresar a trabajar en empresas importantes. Afortunadamente tenía la posibilidad de conseguir trabajos importantes en empresas importantes, ¿no? Rubro automotriz, y luego me tocó ya algunos años después, más o menos allá por el año 2007, trabajar en una empresa mexicana que manufacturaba y fabricaba y comercializaba herramientas de todo tipo. Entonces, eso me vuelve a llevar otra vez, de alguna manera, al primer rubro que te contaba que estaba relacionado a la construcción. Es decir, yo quedé con esta vena comercial, ¿no? Cuando pasé de marketing paso a esta vena comercial. Había trabajado previamente en el rubro automotriz, o sea, ahí como ves, iba cambiando un poco el giro, pero siempre iba relacionándome al mundo comercial. Paso a esta compañía y me toca manejar incluso el negocio de esta compañía, de este grupo mexicano en el Perú, en Bolivia y en Chile. Entonces, pero siempre mi negocio, o sea, siempre mi trabajo comercial de dependiente iba relacionado a trabajar con empresarios, es decir, en ese momento, importadores de herramientas, ferreteros, ¿no? Vendedores, mucha gente, por ejemplo, que está metida en el mercado central, en el centro de Lima, ferreterías, ¿no? Gente que está en las Malinas, gente que está metida, en general, en todos los rubros ferreteros, en todas las unidades ferreteras o importadoras de herramientas o industriales a nivel, digamos, de Perú, de Bolivia y de Chile en su momento, había un común denominador, ¿no? Todos ellos habían tenido su idea, ¿no? Algunos obviamente habían ido heredando los negocios de los padres o de los abuelos, pero eh, algo que me quedó siempre marcado, lo que te dije al principio, ¿no? Iba conociendo gente que la verdad que la había hecho, o sea, por A o B motivo, no importa, la coyuntura ayudó. eh, Aquí ya estamos hablando más o menos a mediados de los años 2000, donde la coyuntura del Perú, como sabes, a partir del año 2000, bueno, en los 90 y para arriba, digamos, el país empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, me tocaba pues a mí ver gente que estaba metida como proveedores en el rubro minero, gente que estaba muy metida en general en la industria, y herramientas al final va para todos lados, pero me tocaba conocer gente en todos los rubros, hidrocarburos, ¿no? Eh, Minería, en general construcción, retail, eh, de todos lados, y en todos lados pues veía gente que, como te dije al principio, la había hecho, ¿no? Pero la había hecho como emprendedor, como independiente, ¿no? Bien o mal, no importa, la habían hecho. Entonces, siempre me quedaba ese bicho, siempre me seguía dando vuelta ese bicho de, oye, tu ruta de repente es por acá, ¿no? O sea, a veces como que sientes que te aburres en una empresa, el cumplir un horario, estar en una oficina, llegar a tal hora. eh, eh, entonces, digamos, profesionalmente mi vida también había ido teniendo como ciclos, ¿no? Regresaba a rubro dependiente y salía y me ponía de independiente, ¿no? O sea, empezaba a emprender y por ahí iba mi ruta. Y así he estado, digamos, en estos últimos años, y la experiencia más grande que rescato de todo esto que te comentaba tu pregunta tiene que ver con
mi aprendizaje más grande era ese, o sea, era un poco la resiliencia, ¿no? Es a que si te caes, vi muchos emprendedores que en algún momento perdieron todo y se volvieron a parar, ¿no? Y se volvían a caer y se volvían a parar y se volvían a caer y se volvían a parar. Gente que había empezado en nada y tenía ahora mega negocios, ¿no? Y sí, y si de alguna manera, si tú lees, si has leído, digamos, diferentes libros de desarrollo personal y te pones a ver, por ejemplo, básicamente la historia y los secretos de la gente, no importa lo que tenga que pasar, pero yo voy a llegar ahí, ¿no? Era un sueño, una visión. Yo creo que el aprendizaje más grande que tuve en general en todo este proceso fue el ver cómo gente que probablemente también se aventuró y la hizo, ¿no? Yo decía, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Siempre decía, como te dije en un momento, yo veía gente que la podía haber hecho y dije, ¿por qué yo no la puedo hacer? ¿No? O sea, tengo todo para poder hacerla, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la clave o el equilibrio entre emprendimiento y finanzas? Entiendo que en los últimos meses o años, también en tus videos que he estado viendo, hablas un poco de finanzas, de hipoteca, en cómo manejar estas inversiones. Sí, yo, a ver, dentro de una de estas aventuras, como te comenté, incluso cuando estuvimos conversando, y como te comenté, ¿no? Yo conocí otro rubro, otra industria, como se le conoce, que es el mundo de la venta, de la venta directa, las redes de mercadeo, todas estas cosas, que tienen algo que yo rescato mucho. No vamos a hablar de compañías, no voy a hablar de nada, no es el caso. Yo te voy a hablar de la industria, ¿ya? Y eso fue, ¿y por qué te lo menciono? Porque para mí eso fue el gatillador en mi vida muchos años después, y ahora te voy a contar cómo, pero tú sabes y tú has estado involucrado de alguna manera también en el mundo de las redes de mercadeo y conoces un poco, eh, en esta industria existe algo que es el desarrollo personal. El desarrollo personal, ¿por qué? Y no me voy a meter a hacer comentarios respecto a la industria, sino a lo que cada uno tiene que aprender a hacer. Y esto creo que fue uno de mis aprendizajes más importantes, porque así como tú hoy día eres emprendedor y tienes tu agencia de redes y de marketing digital y todo el tema, ¿no? En algún momento también seguramente has sido dependiente y has aprendido y has tenido, te ha tocado aprender de cero, pero has tenido este sueño, esta visión, eh, y eso no se hace, no se logra solo. Es decir, no porque tú tengas las ganas de levantarte un día y digas, John se levanta hoy día y dice, hoy día quiero hacer mi agencia y voy a ser listo, emprendedor digital. No funciona así. ¿No? El mundo no funciona así. Hay que pasar por diferentes cosas y diferentes experiencias. Hay que estudiar, hay que aprender, hay que leer. Y todo esto te lo comentaba porque en general ahí es donde yo empiezo un poco a cuestionarme, ¿no? Y estoy hablando, esto fue más o menos en el año 2007, o sea, es decir, yo hace unos 15 16 años, empecé la primera empresa que realmente yo desarrollé en esta industria, en donde sí gané dinero, ¿no? Porque luego he hecho algunas otras redes, pero no he ganado dinero, pero en otras sí, en otras no. Y no tiene que ver el producto, no tiene que ver la empresa, tiene que ver uno. ¿Sí? Este aprendizaje te lo digo porque tiene que ver con uno mismo, esa resiliencia, esa capacidad de emprender, de aprender, de querer hacer, ¿no? De tener un norte. Eh, es importante estudiar, es importante leer, es importante cultivarse, ¿no? Eh, y eso fue lo que muchos años después entendí, porque en esa época, si bien es cierto, tuve la suerte de que me fue bien haciendo los negocios que hice, y ganando dinero paralelamente a la industria tradicional, como se conoce, ahí me di cuenta que justamente lo que hablamos, el que me llevó a poder, digamos, a empezar a aportar el tema de educación financiera. Ahí es donde aprendí, entre comillas, educación financiera. Hay un libro que te quiero recomendar, que pues, probablemente lo has leído y lo puedo recomendar para gente que nunca lo ha leído, porque fue uno de los primeros libros de desarrollo personal que leí, que me ayudó a entender muchas cosas, que se llama Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill. Y ese libro es un compendio donde Napoleón Hill se pasó 20 años de su vida entrevistando a los hombres más ricos de los Estados Unidos, más o menos allá por los años 1920, en esa época. O sea, un libro que está basado, imagínate, en magnates de hace más de 100 años. Un libro que tomó más de 20 años y lo que hace es saca el extracto de todas estas personas. Y todas estas personas más o menos te ponen este común denominador en este libro, que es un poco la visión, la misión, la proyección, el sueño y todo, pero
Era eso, era la meta, era el tema. En el camino, muchos de ellos, ¿no? Te van dando los tips de cómo es el tema del manejo de la inteligencia financiera, cómo es que uno tiene que empezar a recibir dinero y cómo tiene que empezar a invertirlo, no gastarlo, sino hay una diferencia entre el invertir y el gastarlo, ¿no? Eh, y todo esto te lo comento porque todo esto lo he aprendido a las patadas, ¿no? Si bien es cierto, como te cuento, he tenido en sus momentos ingresos muy positivos, ¿no? Y buenos ingresos muy lucrativos, también han habido momentos en los que a duras penas he podido pagar mis cuentas, ¿no? Y uno diría, oye, pero si te ha ido tan bien en algún momento, ¿y por qué te ha ido tan mal? Porque justamente lo que yo no tenía en su momento era educación financiera, lo que no tenía era capacidad, no tenía conocimiento, no tenía capacidad de lectura porque no leía, no me interesaba, era muy soberbio en mi vida financiera, ¿no? Yo siempre estaba seguro de que la plata me iba a llegar y me iba a conseguir buenos trabajos porque de alguna manera la vida me llevó a eso, o sea, me llevó a que tenga buenos ingresos en general, buenos trabajos, buenas posiciones, pero luego la vida te enseña que también, así como te levantas, te caes, ¿no? Entonces te levantas, te caes, te levantas y te caes. Entonces, cuando me fue pasando todo esto, ahí es que yo decido eh, empezar a ver cómo mucha gente que veía alrededor mío, en el último emprendimiento que tuve además en el Perú, eh, ahí donde veía mucha gente alrededor mío que veía que la vida se le complicaba innecesariamente, ¿no? O sea, si bien es cierto, así como también he conocido gente eh, muy interesante, gente muy valiosa, en el sentido de que gente que viene de abajo y que se hace sola, y tienen esta línea. También he visto gente, de alguna manera, probablemente, por decirlo igual de soberbia que yo, es decir, gente que estaba segura de que las cosas nunca le iban a pasar, le iban a ir mal. Entonces, en algún momento, cuando yo estuve trabajando justamente hoy día, bueno, una de las personas que más me ha ayudado a todo este desarrollo se llama Andrés, es una persona que viene de Colombia, vive en Lima actualmente. Este, Él es el que me dice, oye, tú tienes, digamos, conocimiento como para poder compartir con la gente, ¿no? Porque en realidad con Andrés empezamos a trabajar por otro proyecto, que es otro proyecto que yo desarrollo paralelamente, que es una compañía de redes que yo desarrollo actualmente hoy día. Ya él lo traigo por este proyecto. Pero él me decía, oye, tú tienes conocimiento, ¿por qué no lo compartes con la gente? Y yo, como te decía un poco a mi edad, la verdad es que no me veía pues haciendo un poco de material. A pesar de que vengo del mundo de publicidad y audiovisual, no me veía compartiendo información porque para mí, dentro de mi desconocimiento, me ganó mucho el tema de las redes sociales y para mí TikTok pues eran chicas bailando pues ¿no? Haciendo coreografías y pasitos y todo. Y, o sea, y yo le decía a Andrés, yo no me veo haciendo eso, ¿no? O sea, no, me dice, no sé, no funciona así. También hay gente que comparte material de desarrollo. Entonces, y yo sí, los últimos años de mi vida, más o menos allá por el año 2018 en adelante, le empecé a dar duro al tema de la lectura, al tema del desarrollo personal, al tema del autoconocimiento, al desarrollo personal en general, a leer mucho, a informarme, a estudiar. Me metí a cursos. En el año 2019 hice una certificación como coach. Y como te digo, empecé a leer mucho, me he metido, hasta el día de hoy sigo metido en muchos cursos, mucha información. Te das cuenta también que estamos metidos en un mundo muy abierto a la información. O sea, hoy día tenemos acceso a la información en todo nivel, pero algo que hemos compartido en muchas reuniones y entrevistas en donde he tenido la oportunidad de participar era que si bien es cierto, hoy día estamos en el mundo donde tenemos mucho más acceso a la información y mucho más información para poder aprender, la gente cada vez es más ignorante, porque la gente cada vez obvia más la información. O sea, la gente no toma la información, no la lee, no la ve, no la revisa, no la analiza. A pesar de que es más fácil de obtenerlo, cada vez la utiliza menos, ¿no? Y tú estás en el mundo digital, tú sabes perfectamente cómo es eso, ¿no? O sea, hoy día el poder lograr contactar a una persona hoy día, a pesar de que es mucho más masiva en la tecnología, también es mucho más compleja, ¿no? Porque cómo logras impactar a alguien para que esa persona diga, oye, lo que tú estás ofreciendo a mí me interesa, es lo que yo necesito, ¿no? Ahí ya tienes el otro componente, no me voy a desviar un poco el tema porque vamos a desviar de la pregunta, pero ahí tienes también un componente humano, ¿no? Donde el momento, donde la persona dice, oye, yo quiero desarrollarme personalmente, quiero ser otra persona, ¿no? Entonces, en mi vida, como te digo, he pasado por muchas subidas y bajadas, y así es donde de alguna manera termino haciendo material para compartirlo con la gente. Andrés fue quien me convenció y me dijo, bueno, empecemos en TikTok, sin querer queriendo, digamos, la comunidad de TikTok empezó a crecer, y luego, bueno, entramos al tema de Instagram y otras redes, ¿no? Y Facebook.
Y la comunidad, como te digo, empezó a recibir muy bien la información, empezó a recibir mucho material y ahí es donde yo me di cuenta que realmente hay una necesidad muy importante porque todo esto que te he compartido de alguna manera, he tratado de resumir mis 48 años de vida, te los he tratado de resumir en 20 minutos. este, a mí la vida, pues así como me ha favorecido, me ha golpeado, me ha favorecido, me ha golpeado, pero yo creo que muchas veces ha sido por desconocimiento, ¿no? Eh, y de alguna manera, hoy lo que busco hacer es compartirle a las personas, por lo menos, entre comillas, un atajo, ¿no? Un atajo o una asesoría en realidad. No soy una persona que me considere para nada un gurú, ni mucho menos. Al contrario, yo hablo de mi experiencia, o sea, todo lo que yo comparto, lo comparto desde mi experiencia. Creo que también eso es importante, ¿no? O sea, lo que yo le comparto a la gente en los videos no es algo que yo me esté inventando, sino es algo que yo he vivido de alguna manera, ¿no? O lo he leído, lo he vivido, o lo he trabajado, lo he desarrollado, o me ha sucedido a mí de alguna forma, ¿no? Entonces, por ahí va un poco el cómo nace toda esta comunidad que venimos desarrollando y que de alguna manera poco a poco ha sido muy receptiva, de manera muy positiva, ¿no? Relacionado al material que estamos colgando y que estamos compartiendo en redes con todos, ¿no? Diego, ¿cuál tú crees que es el punto de equilibrio o el punto más importante para que las empresas o los negocios en Perú o a nivel de Latinoamérica sean negocios rentables, no tengan, digamos, problemas en sus finanzas, con su personal, con sus productos? ¿Cuál tú crees es la clave en tu experiencia que tú has visto a lo largo de todos estos años en emprendimiento, Diego? Mira, es una buena pregunta. Creo que el común denominador en cualquier negocio, por más chico o grande que sea, es números. Es el tema de los números, revisar números, aprender de números, ¿no? Eh, yo nunca fui bueno en números. De hecho, nunca, en el colegio nunca me gustaron los números. Odiaba los números. De hecho, siempre me fue mejor en letras que en ciencias, ¿no? En números. Pero de alguna manera el mundo que me llevó al emprendimiento me obligó, ¿no? A empezar a agarrarle gusto a los números, ¿no? A lo largo de los emprendimientos que he hecho en mi vida, ¿no? Yo siempre he dicho que los números, o sea, para mí los negocios, los que no lo continúo hoy día, porque de alguna manera no han funcionado, no han podido funcionar, han sido para mí o experiencias, ¿no? O he ganado o he aprendido, ¿no? Yo nunca he considerado que los negocios que no funcionen hoy día hayan sido una pérdida. Al contrario, siempre he ganado experiencia. Y en todas las experiencias, si te puedo resumir algo, es el tema de los números, ¿no? El controlar tus números al detalle, todo, 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 todo. Cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, y en qué se está gastando, ¿no? Yo, imagínate, yo habiendo sido totalmente reacio con los números, me metí a hacer un diplomado de finanzas para no especialistas, para entender, porque yo obviamente en su momento cuando hablaba con el contador y con alguien en la administración, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, ¿no? Pero sin embargo, ese curso, ese diplomado, que fue un diplomado muy sencillo y muy corto, de 8 semanas, me llevó a entender para los siguientes emprendimientos cómo se maneja un flujo de caja, un cuadro, un estado financiero, etcétera, etcétera. Eh, Puede parecer muy pesado y de hecho, si no tienes conocimiento en el tema financiero, es pesado. Pero una vez que lo entiendes y una vez que sabes cómo leerlo y para qué sirve, este, es como tienes que llevar el negocio, es decir, cuánto dinero está entrando, en qué estás gastando el dinero, en qué porcentaje, llevar un control de todo, ¿no? En qué área, recursos humanos, operaciones, administración, costos operativos, gastos fijos, gastos variables, etcétera, etcétera. Impuestos, ¿no? Eh, Nosotros en general en América Latina estamos, voy a decir mal acostumbrados, porque la verdad es un sistema que ya está establecido así, pero a vivir del crédito, y el crédito pues en el Perú, sobre todo cuando tú eres un proveedor pequeño y tienes un cliente grande, el crédito pues te lo tiran a 30 60 90 días y con suerte, ¿no? Y mucha gente no presupuesta su gasto de esos 30 60 o 90 días. Es decir, oye, yo en 30 60 y 90 días tengo que seguir pagando planilla, alquiler, luz, agua, internet, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y quién me paga esos costos? Porque esa plata yo la generé en un mes, pero la voy a cobrar dentro de 2, 3 meses. Mira, que son detalles así de simples y sonsos, pero eso para mí creo que es el aprendizaje más importante que puedo compartir con todo. El punto de equilibrio en general en un buen negocio
Primero es el tema de los números, ¿no? Antes que, bueno, igual hablar del tema de sociedad también, saber escoger tus socios es importante, ¿no? Y el tema del orden en el manejo del negocio. No necesitas ser un experto en Excel, porque he visto estados financieros y flujos de caja maravillosos. O sea, hay unas cosas que yo ni ese Excel domino porque, olvídate, son unos cuadros preciosos que tienes proyección de cuánto vas a cobrar en los próximos 30 días, 60 días. Es una maravilla. Pero si vamos a irnos a lo simple, si tú le estás hablando a gente que hoy día tiene un pequeño negocio y gente que en realidad no tiene el mayor conocimiento en temas de herramientas tecnológicas, vamos a hacerlo en simple. No necesitas algo tan complicado como un Excel si es que no lo sabes utilizar. Empieza con papel y lapicero, algo simple, ¿no? Y empieza básicamente por saber cuánto ingresa, cuánto dinero sale, en qué lo estás gastando detallado. Normalmente lo que se dice en el mundo financiero, y vuelvo a lo mismo, no me considero un experto financiero, no soy financiero, he aprendido a patadas en la vida, pero dentro de lo que he aprendido a patadas en la vida es tus márgenes brutos deberían de estar oscilando entre el 25, 30, 35% en el mejor escenario, ¿no? Pero ¿por qué digo en el mejor escenario? Porque realmente va a depender de tu negocio, va a depender, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? No es lo mismo ganar para una empresa, te voy a poner un ejemplo a mano alzada. Imagínate que tu negocio factura 10.000 soles al mes, voy a ponerlo en moneda peruana, o digamos, si nos ven en otras partes del mundo, vamos a ponerlo en dólares. Si tu negocio factura 10.000 dólares al mes, ¿no? Y tu margen es de 25%, quiere decir que tu margen bruto es de 2.500 dólares. O sea, ¿ok? Esos 2.500 dólares es tu ganancia bruta. ¿Ok? ¿En qué se va ese dinero? ¿Ok? ¿En cómo lo gastas? Pero no es lo mismo ganar 2.500 dólares o un 25% teniendo un negocio por ejemplo, una cafetería, ¿correcto? A un servicio de imprenta. Probablemente el margen en un servicio de imprenta puede ser distinto. Probablemente el margen en un negocio como el tuyo, que es un servicio, es distinto. ¿Me explico? Tu margen de repente puede ser un poco más alto, porque finalmente es el valor a tu tiempo. Si bien es cierto, mucha gente dice, ah, pero el tiempo es intangible. El tiempo no es intangible. El tiempo no es intangible porque tu tiempo también cuesta. Tú tienes que pagar tu camisa, tú tienes que pagar tus audífonos, tienes que pagar tu estudio, tienes que pagar tu computadora, tu internet, tienes que pagar si eres papá, tienes que pagar el colegio de tus hijos, tienes que pagar tu movilidad. Entonces, tu tiempo también tiene un valor. Entonces, a veces dicen, no, oye, tengo que cobrar más, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que no tengo la respuesta en una bolita mágica de cristal porque realmente va a depender mucho del gasto que uno tenga que cubrir. Lo que uno tiene que buscar en su negocio es más bien que tu gasto sea menor a tu ingreso, evidentemente, ¿no? Y tratar de sacarle el mayor porcentaje o el margen posible, el mayor margen bruto y neto a tu negocio posible, ¿no? Eh, y eso lo vas aprendiendo, digamos, con las mañas en el negocio. Lamentablemente también, y digo lamentablemente porque sucede mucho y es inevitable, ¿no? Muchas veces prostituimos el precio del negocio para poder ganarnos la cuenta y no estamos midiendo que nuestro margen se está cayendo al piso y que al final ese negocio probablemente nos esté generando más pérdida que ganancia, ¿no? Y son detalles que uno va aprendiendo en la vida. Por eso te decía que es importante, si bien es cierto si es válido el ejemplo que te estoy comentando y sirve para algo, eso es algo que hay que revisar, ¿no? O sea, no te puedo decir que funcione para todos los negocios, pero uno debería trabajar con una media, o sea, no menor a 20, 25% y probablemente pues si le sacas más margen a tu negocio, bienvenido y en buena hora. Hay negocios que pueden tener pues 60, 70, 80, 100% de margen, no lo sé, 300% de margen, ¿no? Las grandes cadenas de retail, por ejemplo, en América Latina, le sacan márgenes pues encima del 80, 100, 200%. Lo que pasa es que uno no maneja los costos de compra del producto, pero uno cree que cuando le dan 60, 70% de descuento es como que, uy, qué buena gente, no, si no te lo están cobrando por otro lado, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? Hay muchas personas, emprendedores, empresas, que hoy en día, como tú dices, tenemos un momento de alzada, otro momento Mm. de bajada. Hay muchos emprendedores que están luchando con sus metas personales, finanzas personales, con sus negocios o empresas. ¿Tú qué recomendación darías a todos estos emprendedores que hoy en día tienen problemas personales, tienen problemas financieros y que no pueden lograr pasar a esa siguiente etapa?
Es una buena pregunta y creo que además has dado en el clavo porque probablemente tu pregunta eh, involucre mucha más gente de lo que uno cree, ¿no? Yo creería que dentro de mi experiencia y lo que he visto, y a todos, porque no soy ajeno a eso, a todos el tema de las finanzas personales nos afecta mucho. Las finanzas en general nos afecta mucho y por eso es que de alguna manera, como te decía y te repito, es importantísimo entender. No te digo que seas un matemático catedrático puro, sino por lo menos así una pincelada básica de lo que son números, ¿no? Eh, y una pincelada básica es, el primero, y esto te lo digo porque también en algún momento se lo recomendaba a gente muy cercana a mí, y le decía, gente, ¿qué pasa, por ejemplo? Imagínate en tu rubro, por ejemplo, existe mucha gente que es freelance, ¿no es cierto? Vamos a usar el ejemplo de la marketing digital. Existe mucha gente que es freelance y que probablemente hoy día, te aseguro que por experiencia, y voy a tratar de responderte la pregunta con casuística, con algún ejemplo para que de repente hacerlo un poquito más didáctico. Tú tienes un freelance que de repente está ganando, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Pero $1.000 al mes, ¿ok? Ese es su ingreso bruto, digamos, son $1.000 al mes. Hoy día no sé cómo está el dólar, pero vamos a redondearlo, ¿no? 4.000 soles a $1.000 al mes. Pero él no ha medido realmente su gasto, porque lo que pasa es que no necesariamente gana lo mismo porque no necesariamente tiene el mismo ingreso con el mismo cliente todos los meses, ¿correcto? De repente un mes, esos $1.000 no son 1.000, son 1.100. El siguiente mes son 1.200 y el siguiente son 800. Entonces, vamos, te estoy dando un número redondeado. La mayoría de las personas, en general en nuestra comunidad en América Latina, viven así, o sea, no tienen un número exacto de ingreso, ¿no? Muchos son independientes, mucha gente es emprendedora, es independiente, ¿no? Sobre todo en el Perú tenemos un nivel de, entre comillas, informalidad porque no estamos en una planilla donde tenemos un ingreso fijo todos los meses o de alguna manera tenemos ingresos variables, ¿no? Entonces, el primer punto es cuánto dinero realmente estoy haciendo todos los meses, mes a mes. El otro punto es, vuelvo a lo mismo. El ejemplo que te hago para una empresa funciona exactamente igual para tu vida personal. ¿Cuánto dinero estás gastando mes a mes? ¿En qué lo estás gastando? ¿No? A veces puede ser paradójico, no sé si te haya pasado a ti, pero a veces me pasa a mí, ¿no? Que llegas a la casa de alguien y entras a la sala y la persona pues tiene un televisor de 75 pulgadas, ¿no? Eh, y tú, no, obviamente a ti no te interesa, porque obviamente es su problema, su vida personal y financiera, pero resulta que esa persona, ese televisor lo está pagando a 36 cuotas. Entonces, ese televisor que, por ejemplo, pudo haber costado 2.000 soles si lo paga cash, ¿no? Resulta que como lo está pagando con su tarjeta de la financiera de la tienda retail que está utilizando, después de 36 meses va a terminar pagando por ese mismo televisor 7.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, Claro. al final, ¿cuánto está gastando por el mismo objeto? Está gastando el triple, más del triple de lo que ese televisor pudo haberle costado. ¿Por qué? Simplemente por la urgencia de querer sentir que tenía el aparato en su casa, el último modelo, ¿no? Porque venía el mundial o lo que sea. Ese mismo desorden financiero que puede ser muy absurdo que te acabo de comentar, nos pasa para todo, ¿no? Te compras el carro, pero dices, ok, ¿qué hago con el carro? Lo voy a comprar para prenderlo de mi casa, irme al trabajo y regresar a mi casa y voy a seguir pagando una cuota por 60 meses, una misma cuota que me va a tener así, pero bueno, tengo carro, cuando igual lo tengo ahí porque además hay costos que mucha gente no ve. El seguro del auto, porque si te lo estás pagando financiado, tienes que pagar un seguro obligatorio, si no la cuota no se paga, si tienes que pagar el seguro. Combustible, el estacionamiento, si tienes que pagar una placa de estacionamiento, y si no, mantenimiento. Y hay una serie de gastos, ¿no? La depreciación del auto, porque al final, claro, tú el auto lo compras por un precio por 10, por ejemplo, pero ese carro apenas lo sacas de la tienda ya perdió 30% de su valor. Y el siguiente año perdió 20, el siguiente año perdió 20, el siguiente año perdió 20, el siguiente año perdió 20. Entonces, ese carro que, por ejemplo, lo compraste en 10, cuando terminas de pagarlo, el auto te vale 5, ¿no? Pero tú has pagado además por el auto, ya no pagaste 10, porque al final de 5 años por el auto pagaste 20. ¿Me entiendes un poco la lógica, ¿no? Claro, O la sí. ilógica, ¿no? Entonces, y de alguna manera esto espero que sea un poco lo que grafique el por qué me gusta poder enseñar a la gente, decirle, oye, puedes hacer lo mismo, pero de manera distinta. No es lo mismo que ese mismo auto que te acabo de mencionar de ejemplo, tú lo compres y lo pongas a hacer taxi, por ejemplo. Porque el mismo auto, si bien es cierto, lo vas a comprar en 10 y al final de los 60 meses de repente vas a haber pagado 20, por darte un ejemplo, financiado, pero ese auto de repente te pagó esos 20 financiados y te pagó más, te pagó 25 de repente al cabo de esos 60 meses, porque tú lo financiaste, pero lo pusiste a trabajar. O sea, se lo alquilaste a alguien para que lo trabaje.
Entonces tú lo tienes bien cuidado, chequeado con su mantenimiento y todo, pero ese auto de repente al final del ejercicio, si lo pones financieramente, pagaste 20, pero te dio 5. Entonces no importa lo que te costó y lo que te generó como gasto, porque al final te quedaste en el bolsillo después de 60 meses con 5 en el bolsillo. Recuperaste tus 10, pagaste los 10 de intereses y te quedaste con 5, es decir, ganaste 5 y te quedaste y recuperaste los 10. ¿Me entiendes? Entonces ese auto realmente te generó 5.000 soles o 5.000 dólares, como quieras verlo, al cabo de 60 meses. ¿Me entiendes? El ejemplo es un poco este, como lo quieras ver, ¿no? Pero mucha gente no hace eso, ¿no? Mucha gente tiene este sueño propio de tener el auto porque es la necesidad del auto, que a todos nos pasa porque a todos pues nos estimula la posibilidad de tener un auto y, y la verdad es que a veces uno no mide ese efecto financiero. Así que por eso de alguna manera es que me metí a hacer este material porque parece absurdo, pero espero que los ejemplos que te haya podido dar de repente hayan graficado un poco más el por qué no es importante que conozcamos bien los números y entendamos de alguna manera, aunque sea de manera muy ligera, el tema de los números. Y tiene que ver bastante también en la sociedad, ¿verdad? Que nos enseña o nos empuja a crear pasivos, a crear gastos innecesarios, a tener el televisor de 70 pulgadas, a tener el último carro del año o a tener el departamento de estreno, pero Ujú. no generamos activos para que nos genere una renta o un ingreso residual o un ingreso que nos pueda quedar a largo plazo, ¿verdad? Em, para finalizar, Diego, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales a todos los emprendedores que nos están viendo, nos estás escuchando? ¿Cuáles serían tus recomendaciones finales? Y voy a seguir insistiendo con el tema de tratar de aprender a manejarse más en las finanzas. Yo creo que eso es importantísimo. Eh, yo, si tú has podido ver algunos de los videos que colgábamos, ¿no? Mucha gente pues criticaba los ejemplos que yo ponía porque la gente me decía, bueno, es mi plata, no importa, yo la gasto en lo que quiera. Sí, es tu plata y gástan en lo que quieras, no tengo ningún problema. O sea, yo no lo comparto porque yo no te fiscalizo, o sea, yo te comparto mi experiencia. Porque mi experiencia justamente es, mi experiencia mala, digamos, es la misma que del ejemplo que te acabo de comentar, ¿no? O sea, el financiarme una camioneta o financiarme una casa. Yo estuve a punto de quebrar otra vez por pagar una hipoteca que no tenía cómo pagarla. ¿Me entiendes? Por querer tener un departamento muy, muy bien ubicado en una zona muy linda de Lima. Pero claro, vivía todos los meses y terminaba el mes y pagaba y seguía así. Y no tenía cómo vivir, ¿no? Cuando después me di cuenta que, oye, en vez de haber pagado todo lo que yo pagaba por la hipoteca, o sea, por la cuota, más el interés, más lo demás, podía haber vivido en un departamento alquilado, probablemente pagando la tercera parte, y esa diferencia, haberla invertido en otra cosa, o pagado deudas con mucho más anticipación. ¿No? Entonces, y así los mismos ejemplos que te doy son ejemplos que yo he aprendido a patadas en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que si de algo sirve un poco esta reunión que tenemos, es eso, es analiza bien. No sé si todos tienen conocimiento o están familiarizados con Warren Buffett. eh, es hoy día probablemente una de las personas que tiene más ingresos económicos en el mundo, ¿no? El dueño de múltiples empresas. Y él siempre te dice, ¿no? En los ejemplos que él te pone a veces en los discursos que da y que he visto, él te dice, usando el ejemplo del televisor, ¿no? Fíjate, espérate 24 horas, ¿no? Y cuestiónate si realmente lo necesitas, ¿no? Eh, y yo, hay esas cosas que pueden parecer un poco tontas, pero las estoy empezando a poner en práctica hoy día, ¿no? O sea, hoy día me refiero a los últimos años, he empezado a poner en práctica, porque dices, ok, ¿necesito la computadora último modelo, la última del año, o necesito una computadora? ¿No? ¿Y qué características tiene que tener la computadora? Entonces, en vez de gastarme $2.000 en una computadora non plus ultra, que es la última chupa del mote, la que todo el mundo tiene, o todo el mundo quiere, ¿no? Para salir a decir, ay, mira la máquina que tengo, qué linda, me compro una computadora que me sirva el tiempo que necesito que me sirva y se acabó. Y probablemente no me cuesta $2.000, me cuesta 500, ¿no? Entonces, no me gasté innecesariamente $1.500 adicionales. Eh, y así te puedo dar el ejemplo que en algún momento colgué de mi iPhone, ¿no? O sea, yo tengo un iPhone que ya tiene 2 años. Ahorita está saliendo, es más, ya aquí, yo estoy, como tú sabes, yo estoy viendo ahora en Canadá. Aquí ya lanzaron el iPhone, es más, ya en el mundo se lanzó el iPhone 15, por ejemplo. Y yo sigo con mi iPhone 12, ¿no? Y probablemente siga con el iPhone 12 1 o 2 años más, porque me funciona perfecto.
¿me entiendes? No necesito el iPhone 15, ni el 16 el próximo año, ni el 17 o el Non Plus Ultra o el Estelar, ¿me entiendes? O sea, eh, y efectivamente lo que tú mencionas es correcto. Mucha gente está incitada de alguna manera por el mundo, por el consumismo, ¿no? A tenerlo de moda. He visto gente en mi entorno, gente, digamos, que trabajaba conmigo y que yo sé cuánto dinero ganaba, ¿no? Y la veía pues con el último teléfono de moda, por ejemplo, no sé, en el modelo, ¿cómo se llama este modelo? Samsung tiene un modelo lindo que tiene este doble pantalla que se pega y todo. Y el teléfono te cuesta pues 4.000 soles, 4.800 soles, no sé cuánto cuesta. Y la persona ganaba pues la mitad de lo que cuesta el teléfono al mes, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cuál es la racionalidad de tener un teléfono que cuesta 2 meses de sueldo, ¿no? Entonces decía, o sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, porque es absurdo, ¿no? Y esto, por darte un ejemplo, ejemplos a mano alzada que probablemente muchas personas se sentirán identificadas y te harán algún comentario al respecto, pero si hay algo que les puedo decir es eso, ¿no? Un poco usando el ejemplo de Warren Buffett, es realmente piensa primero si necesitas hacer ese gasto y si lo necesitas, si realmente tu respuesta es que sí lo necesitas, ok, ¿necesitas ese modelo en particular o necesitas algo que te funcione para lo que tú necesitas en ese momento? ¿No? Y eso es, yo creo que eso es un poco lo que podemos compartir como experiencia hoy día, ¿no? Gracias, Diego. Si nos puedes permitir, por favor, cuáles son tus redes sociales, los programas de mentorías que tengas, cuáles son tus redes sociales o algún producto o un servicio, puedes, por favor, invitarnos a tus proyectos. Sí, sí, bueno, mis redes sociales, bueno, yo estoy en TikTok, con arroba, estoy como Diego Carabedo en TikTok, eh, y en Instagram también. Tenemos un canal de podcast también en YouTube que se llama Aprende y Emprende, también. Y en Facebook, tenemos una plataforma en Facebook también como arroba Diego Carabedo, de ahí me pueden seguir, una página web que es diegocarabedo.com, ahí también me pueden escribir. Eh, y eso, nada, temas de mentoría, estamos haciendo algunas mentorías, ¿no? Estamos retomando un poco el tema de las mentorías. Como sabes, yo recientemente me mudé, cambié de país con un proyecto que tenía hace ya varios años, digamos, postergado para venir acá con mi familia por un tema justamente de estudios. Me he venido a estudiar aquí, eh, y ahora recién estoy reactivándome un poco otra vez, regresando a las redes porque estaba algunos meses desconectado de las redes, nuevamente reconectándome. Y nada, mentorías, estamos haciendo mentorías, algunas mentorías sí digamos, con una asesoría, con un costo, pero para las personas que necesiten y quieran realmente que las apoyemos, encantado de la vida, poder ayudarlos y orientarlos con sus proyectos y sus negocios, ¿no?